Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en este momento. Queremos saludar a todos los que están ahí detrás de esta pantalla que se han interesado por escuchar este pequeño conversatorio, este pequeño programa. Y el día de hoy, pues vamos a comenzar con un versículo. Y ya más o menos a partir de acá podemos empezar a deducir de qué vamos a hablar hoy. ¿Vale? Bueno, el versículo es en Mateo 18. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y pongamos cuidado a esto. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque quiero empezar con este versículo. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Podemos pensar que de pronto este versículo está como muy sospechoso, pero a mí me parece que este versículo nos refleja muchas veces cómo los niños, porque Dios nos pone el ejemplo de un niño en el corazón de un niño. Ellos literalmente están jugando, están haciendo algo y se pelean con un compañero y luego literalmente dice: ya no te voy a hablar más, pero al ratico otra vez toma este carrito porque se quieren volver a incluir en el equipo. Hoy me gustaría a mí personalmente hablar mucho de ese corazón de los pequeños, porque me parece muy fundamental esto en el perdón. Ahora, el tema de hoy que ya vamos a tratar en este capítulo 3 es cómo perdonar cuando duele profundamente el corazón. Entonces, quizás ahorita, como que leyéndolo, ay, ¿cómo así que los niños? Vamos a hablar de solamente de los niños, no, el corazón de los niños y cómo perdonar cuando ese corazón duele tanto. Entonces, pues mi nombre, Elizabeth Marín, y nuestra hermana Dayana y nuestro hermano David, hoy también nos están acompañando acá, todo para este programa para ustedes. Así que comencemos. A ver, ¿quién da la primera palabra? Pues vamos a empezar conmigo, ya que usted tomó como ejemplo principal el corazón del niño y es un versículo muy bueno porque Dios dice: el mayor de todo el reino de los cielos son los pequeñitos. Nos pone como ejemplo principal siempre los niños. Y es que si analizamos, y no sé por qué, pero he utilizado mucho el ejemplo de Adán y Eva, pero viene a cavidad también en esto, porque si analizamos el diseño original que Dios tenía para con nosotros, se ve reflejado en la etapa de la niñez. Si usted ve, para un niño no existe un conocimiento del bien y del mal hasta que el papá se lo va inculcando. Por eso, como decía usted, el niño puede haber discutido, pero de inmediato se le va, porque todavía está en lo que a mí me gusta llamarlo la etapa de Adán, antes de que conociera el pecado. Está en el diseño original que Dios ha fomentado para nosotros. Entonces, es muy hermoso el ejemplo que Dios nos pone porque es muy sencillo. Un niño no sabe guardar rencor. Y ahí es donde está la clave y la razón por la cual nosotros nos es tan difícil perdonar. Porque guardamos el rencor. Ejemplo, una persona nos ofende y en vez de nosotros reprender esos pensamientos de ira: ay no, y la vez pasada ya me lo hizo, o no es la primera vez que me lo hace, hacemos eso en vez de aislarlo. Dijo una persona por ahí que me gustó mucho esa expresión que dice: el corazón es como un baúl, y en el baúl no conviene guardar cosas malas, porque las recordamos y nos volvemos a poner tristes, pero sí guardar cosas buenas, porque cuando las recordamos, nuestro corazón se vuelve alegría. Esa es la razón. Ellos no saben guardar rencor. Hermano David y hermana Lisa, lo que estamos mencionando y que el hermano hace como hincapié, que me parece súper asombroso, es eso.
De hecho, cuando muchos teólogos al principio decían, pero ese versículo, ¿por qué el Señor va a comparar como un niño? Porque nos dice específicamente que seamos como niños. O sea, no nos hace un listado que tiene que ser esto, que tiene que ser santo. No, sino especifica que sean como un niño y ya con eso van a tener el reino de los cielos. ¿Qué pasa con los niños? Lo que decía el hermano. En esa etapa del desarrollo están recién absorbiendo. De hecho, se utiliza mucho esa metáfora que son como esponjitas. Entonces, los niños no le guardan fuerza o espacio al pasado. Ellos se concentran más en el presente y en el futuro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los adultos o cuando van pasando los años? Nosotros vamos guardando todo eso y en lugar, de hecho, ya en una edad muy, muy adulta, desde la psicología, nosotros inicialmente le prestamos más atención al presente y al futuro. Y ya cuando estamos muy avanzados de edad, le prestamos más atención al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfocamos y guardamos y le dimos tanta prioridad al pasado que eso llega a tener, lo decía, no solo buenos recuerdos, sino en ocasiones malos y que se apoderan. Entonces, la cuestión del rencor es algo súper fuerte que afecta más que nada a los jóvenes y a las personas adultas. Entonces, es algo que nos está alejando y es la respuesta para ir al reino de los cielos, el no guardar rencor. ¿Y cómo se logra el no guardar rencor? Perdonando, lo que decía la hermana. Claro, eso la verdad es muy cierto. Y aparte de esto, a ver, pongámonos a ver en casos que pasan en la vida cotidiana. Digamos, por ejemplo, no solamente con las ofensas o ese tipo de cosas, sino cómo perdonar una traición. Eso es un tema fuerte porque son temas de la vida cotidiana y nosotros, por ejemplo, podemos decir, sí, vamos a hablar sobre cómo perdonar profundamente, pero solo podemos saber de eso cuando de verdad hemos sido heridos profundamente. Pues en este momento, a mí personalmente no es como que, ay, voy a hablar de esto que me pasó, ay, de esto otro que me pasó. No, pero hay momentos específicos en donde uno se siente traicionado y que para uno, pues para el resto de pronto no pasa nada, pero para uno es profundo dolor y que me dejaste una espinita en el corazón. Ahora, ¿cómo me la saco? Si voy a sangrar al sacármela. Pues sí, hermana, o sea, lo que acabas de decir va muy al tema que estamos tratando hoy, es cuando ocurre algo profundamente. O sea, no estamos hablando del perdón de cuando alguien me ofende y ya, porque pues yo domino un poco las emociones y ya perdono y paso por alto esa ofensa, sino cuando de verdad nos apuñala, cuando de verdad sentimos que esa herida hizo como el del Señor traspasó. Entonces, cuando de verdad nos pega, como dicen por ahí, es donde se aplica el verdadero perdón. El perdonar no es ignorar las cosas. El perdón viene de esa ausencia de conflicto o de rencor que yo le doy a una situación vivida. Entonces ahí es donde de verdad nace el verdadero perdón. La persona que dice, "Ah, yo te perdono, pero fue algo súper sencillo". No te perdonó, no le dio importancia a eso. El perdón cuesta realmente. El perdón no es algo fácil. De hecho, la oración que el Señor nos enseña dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque es que el perdón es una dádiva de Dios. El perdón no es algo fácil que se alcance humanamente. El verdadero perdón lo alcanzamos es en Dios, porque el verdadero perdón cuesta. El verdadero perdón no es ignorar las pequeñas cosas, sino es realmente sacar una parte de mí, algo que me desgastó en su momento y no guardarles espacio en mi pasado. O sea, no recordar esa vivencia con dolor, que no me vuelva yo esclavo de eso que yo viví, de ese sentimiento que yo pasé o de esa herida que alguien me causó. Y Y eso algo que usted acaba de decir en la oración que nos enseñó Jesucristo, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la clave de todo. Y quiero hacer énfasis en un asunto muy delicado y es, hablamos del perdón, de que por ejemplo yo ofendí a la hermana Dayana, yo voy y la busco y le pido perdón y la hermana me perdona, una ofensa profunda. Pero ¿qué pasa? Y es aquí lo interesante y lo fuerte que a veces no se hace, que la persona que lo haga, déjeme decirle, es un valiente. Cuando la hermana Dayana me ofende, pero la hermana Dayana no me busca a mí para pedirme perdón. Pero yo tengo, como dice la hermana, una herida profunda, no superficial o que no le importancia, una herida profunda, por eso ya sea un amigo o un papá o una mamá o una relación que me hizo una herida profunda. Y es aquí donde viene el problema y lo controversial, porque lo que Jesús dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y hay algo más fuerte que él dice, ejemplos he dado. Y está ahí la condición, porque si yo tengo la herida y la cargo durante muchos años, lo que el Señor nos enseña a lo largo de la palabra es, yo como ofendido busco a la hermana Dayana y yo le pido perdón.
o yo busco la forma de solucionarlo. Y eso lo fuerte, porque dígame una cosa, ¿quién ofendió? ¿Dios o nosotros, la humanidad? Nosotros, ¿Y definitivamente. quién fue la persona que buscó para arreglar el problema? El Señor. El Señor. Y ahí es donde está lo fuerte. Porque hay heridas que son tan profundas que si vemos que la otra persona no busca la manera de solucionarla, yo busco y pido perdón, aunque yo no tenga nada que ver en el asunto. Y hay algo tan hermoso y es que cuando la Biblia nos enseña, confiese, cuando nosotros confesamos lo que tenemos por dentro, suelta todas esas cuestiones. Esperamos. Así es, hermano. Y algo que usted mencionaba, que es muy, muy acertado. De hecho, hay una frase muy hermosa que dice que quien realmente perdona y pide perdón es valiente. Entonces, la gente que no, yo hace un momento mencionaba esclavo. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted no perdona, usted se vuelve esclavo, se vuelve como, imagínense, encerrado de una situación, se vuelve débil, empieza a tener un limitante. A mí me encanta esta metáfora de la herida. Imaginémonos que nuestra hermana Lisa tiene una herida en el brazo, o sea, una herida, o sea, abierta, ella recién la acaban de ofender, entonces tiene una herida en el brazo. Entonces yo llego y le intento abrazar. No le estoy causando nada malo, pero a ella le va a doler obviamente. Y ella tiene que responder a ese dolor porque lo está sintiendo en carne propia. Entonces, ¿qué pasa? Mientras ella no sane esa herida, siempre va a tener debilidad por eso. O sea, puede pasar un viento y ya va a querer correr, pero entonces el viento le choca, le lastima, y ya va a querer hacer algo, pero el viento o cualquier situación, cualquier tacto le va a irritar y le va a causar dolor. Entonces la va a limitar, la va a volver esclava de ese dolor. Eso pasa cuando nos ofenden, cuando hay un rencor. Es como una cadena que está ahí permitiendo como un limitante. Entonces no me deja avanzar y me hace que no contribuya o que no cumpla yo lo que realmente quiera, sino es una herida abierta que siempre me va a limitar. Eso pasa con el rencor. Me vuelvo esclavo de ese dolor. No es como una cicatriz que sana y ya tú sabes que viviste eso, pero no lo recuerdas con dolor. O sea, no te presiona o no te encierra en esa cápsula de ese momento vivido, sino que es mejor. De lo que tú mencionas, yo, por ejemplo, pues yo acá analizando todo súper analíticamente, me parece que el perdón es darme la oportunidad a mí de sanar. No es, por ejemplo, que no, porque yo fui la que quedé herida, yo fui la que quedé lastimada. Pero la otra persona muchas veces está en su mundo, ni se dio cuenta que me ofendió, ni se dio cuenta que... Pero en mi acto de yo decir, quiero sanar esto, no quiero que me siga como consumiendo, porque la otra persona no está herida, la que está herida soy yo, estoy sangrando, a mí es la que me hace daño. Entonces, el no perdonar, el rencor, genera como esa discapacidad, se puede decir, ¿verdad? Como en mí. Entonces, necesito yo permitirme sanar, porque si no me permito sanar, el rencor, el perdón, perdón, me sana a mí, no sana al resto, me sana a mí. Entonces es como de yo no quiero sentir más esto, yo quiero sanar y me permito perdonar. Hermana, quería agregar para concluir una frase súper linda que me llama mucho la atención. Dice así, perdonar no significa que voy a justificar lo que pasó, significa que voy a liberar el peso emocional que me está atando a ese dolor. Entonces, a veces el aferrarnos a eso es lo que nos está estancando. El perdonar es simplemente soltar y el no permitir que el dolor se apodere de mí o que sea más fuerte que lo que yo quiero tener o alcanzar, sino sanar. Así, sin importar la ofensa o sin importar quién me lo hizo. O sea, velo es por mi corazón y por mi libertad, porque el rencor me va a atar es a mí. Entonces, miremos por nuestros propios corazones, como decía la hermana, seamos como un niño entonces y tengamos esa libertad, que ellos, así usted le haga lo que sea, ellos el día de mañana o incluso al momentico van a estar felices. ¿Por qué? Porque no están atados a ese peso del pasado, a ese rencor que nos limita y nos vuelve esclavos. Entonces, si queremos llegar al reino de los cielos, seamos como los niños y perdonemos inmediatamente. Y ya para finalizar, un consejo bíblico, y es lo que nos habla Israel cuando fue a encontrarse con su hermano. Después de todas esas heridas que había causado Jacob a su hermano, la estrategia por la cual él usó es: voy a orar a Dios. Y Dios se hizo cargo de solucionar todos los problemas. Entonces, amados amigos que nos alcanzan a mirar, esperamos que esta conversatorio haya sido de bendición para ustedes, que el Señor le bendiga, y el perdón, como dijo la hermana Lisa, es para sanar nuestro propio corazón.
Amén. Dios les bendiga a todos. De verdad, nos alegra mucho este programa y que sean edificados. Amén. Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93.